Hola, buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por venir, Jolín, que habéis sido muy cariñosos y me siento súper valorada por vosotros y por vosotras por venir y contar y compartir todas vuestras historias. La verdad es que me parece súper interesante que se hagan este tipo de propuestas fuera de contar de que va a ir la falla el año que viene, que pensáis de, no sé, de cómo os ha afectado las lluvias este año o qué problemas habéis tenido. Me parece como mucho más interesante darnos voz a historias personales y a cómo nos sentimos con nuestro propio trabajo, porque dedicamos muchísimo tiempo en el taller y al final es casi imposible no diferenciarlo de nuestra vida personal, íntima, a nuestra vida dentro del taller, porque pasamos muchísimo más tiempo dentro del taller que a lo mejor seguramente compartiendo nuestra vida eh, eh, emocional con nuestros seres queridos. Entonces, esa relación es imposible de llegar a un punto que es muy difícil separar lo que hacemos y no tomárnoslo personal, ¿no? Con nuestro trabajo. Y bueno, que no sé qué decir un poquito de cada uno lo que habéis aportado, porque me ha parecido súper guay, ¿verdad? Pero, jolín, que imposible que me compares con el Chispa, pero bueno, esto que lleva ni de coña. No, vosotros, por favor, no dejéis de hacer fallas. Habéis aportado y me lleváis tan poco tiempo, que son 10 años. Es mucho, también está bien, 10 años, ¿no? O sea, ya es experiencia para poder hablar con propiedad. Tú verás. Jolín, Víctor, tío, bueno, es que yo siempre te lo digo, si no, bueno, ahora lo hago en público, que me siento muy identificado contigo. Es verdad que tú te has llevado muchísimas más hostias que yo, porque tú has estado más delante que yo en el tren, tú has estado en la primera, si no en cabeza, ahí has estado, yo he estado como a lo mejor en la mitad, y lo que viene detrás, pues bueno, hemos hecho un poquito de camino, y nos hemos comido hostias, pero no tantas como tú, seguramente. Julia, jolín, qué buena inauguración de proyectos, enhorabuena, ¿no? Y bueno, ha habido gente que me dejó. Bueno, yo, que claro, que como escuela Miguel H, madre mía, que bueno, a lo tonto, pues es verdad que han salido, de mi taller han salido como pues 3 o 4 personas que a lo tonto pues están ahí, tienen su hueco y la mayoría, estoy orgulloso de decir que la mayoría son mujeres, porque aquí estás tú, está Reyes, que no ha querido hablar, pero está por ahí al fondo. He trabajado con Julieta también, que fue muy bonito, y luego también con los hermanos García, que bueno, están ahí, no son mujeres, pero bueno, están ahí en su hueco. Y a lo tonto, pues sí, he enseñado a... no he creado la escuela, yo creo que es demasiado grande no decir que he creado la escuela, pero bueno, he aportado a que gente que no tenía experiencia, pues hoy por hoy tenga su propio taller. Y bueno, pues qué decir bueno, de la torre, no te quiero dejar tampoco, perdóname que estoy un poco nervioso. Fue muy bonito el año que compartimos, la verdad es que me he sentido muy identificado con lo que has contado de esta evolución que también ha hecho alusión Ricard, de empezar con una estética, ¿no? Que no, bueno, yo al principio tampoco me lo planteaba, pero sí que sabía que quería hacer fallas y pues estaba ahí. Me he sentido muy identificado con esto que has dicho, ¿no? De que poco a poco ha sido como evolucionando, encontrasteis vuestro camino. Para mí, yo tengo ese recuerdo de fallas que hicisteis en los 90, porque yo tenía pues a lo mejor 10 años, 12, no sé, y las tengo ahí como historia de las fallas. Y luego cuando Julia contó, por ejemplo, el año 97, que tú te presentaste en la historia esta de las maquetas del Homocentro, ese año yo creo que juraría que estaba también en maquetas, no eran experimentales, pero sí que era concurso de maquetas. Y para mí, yo recuerdo que seguro que alguna imitación de vuestras fallas en maqueta hice, porque me gustaban mucho. En fin, bueno, hablando un poco, ahora sí toca hablar un poco del año siguiente. Tenemos ahí un poco, es una pequeña pista, porque es verdad que queríamos dar un poco a abrir boca de lo que va a ser los proyectos. Y tenemos ahí una pequeña pista. Sabéis que Borroy tampoco le gusta comentar mucho lo que va a hacer, a mí casualmente tampoco. Pues bueno, ahí están y vamos a abrirlos y ya está, pues
muchísimas gracias por venir, a todos los que estáis aquí, por compartir. Y me siento súper halagado. Bueno, también decir que Ana y Giovanni me parecía muy importante que estuvieran aquí, no han podido venir, pero les excuso y que para mí, muchísimas gracias. Y abrimos. Seguro que os parece súper raro, pero cuando veáis la falla diréis, ah, vale, era eso. Qué obvio, ¿no? Era eso.